Hola, bueno, este es mi primer video y no sé editar mucho, así que tenme paciencia con la edición, así que sin ya nada que decir empezamos. Ya. Todos sabemos, que la cultura woke, es de lo san mierda y nefasto que puedes ver, ya que por esta cultura, se está destruyendo muchos países de Europa o estados de Estados Unidos como Nueva York o California, pero ¿se han preguntado, de dónde se originó esta cultura? Acompáñame para ver de dónde se originó, cómo se desarrolló, sus lloros XD, y darse cuenta de lo dañino que es esta cultura. Bueno, el posible origen del progresismo woke que conocemos en hoy en día, se podría situar, como en los 60. Woke viene del inglés stay woke, que originalmente significaba estar alerta a la injusticia social, en los 60, con movimientos afroamericanos. Pero, en los 80, este término empezó a transformarse en lo que conocemos, ya que no se trataba ya solo de afroamericanos, sino también gays. Con la pandemia de SIDA en los 80, muchos de sectores conservadores acusaban a los gays de tener una vida considerada inmoral. Un dato curioso, el progresismo woke se podría decir originó en el Reino Unido y Estados Unidos, países donde había líderes ultraconservadores, aunque no tanto, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan en respectivos países. Por esto, el movimiento LGBT se ligó mucho a lo woke. El problema radica que esta cultura empezó a tener algún tipo de complejo de víctima. Por ejemplo, enfatizaban en exceso que los conservadores eran los opresores, los fascistas, los nacionalsocialistas, aunque en ningún concepto no tienen nada en común con los conservadores. Pero bueno, ellos no han tomado un libro de historia en sus vidas y dudo que lo vayan a hacer XD. Pero regresemos. Lo woke se expandió por el mundo occidental de primer mundo ya por los 80 y los 90. Podría decir que Bill Clinton sería el primer presidente woke de Estados Unidos, ya que durante su mandato se integró políticas progresistas woke, pero más bien podríamos decir que Bill Clinton fue un presidente proto-woke, ya que durante su mandato se integraron ciertas políticas progresistas, como el discurso del multiculturalismo o medidas como Don't Ask, Don't Tell. Sin embargo, también impulsó leyes más conservadoras, como la reforma penal y restricciones a la inmigración ilegal. Esto lo convierte en una figura de transición, no plenamente woke, pero sí con tintes del progresismo, que después se expandiría con fuerza en el mundo occidental en los partidos de izquierda, o en el caso de Estados Unidos, en el Partido Demócrata. Bueno, lo woke y lo progre empezaron a desarrollarse desde los años 2000, con la aparición del internet y especialmente en las universidades. Fue ahí donde surgieron cosas como los espacios seguros, donde no podías oír ideas diferentes, y los famosos trigger warnings hasta para leer Shakespeare. Se implantó la absurda idea de que todo es ofensivo si te lo propones lo suficiente. Como dije antes, ese complejo de víctima empezó a explotar, y literalmente explotó en esos años. Twitter y Tumblr se convirtieron en centros de radicalización woke. Aunque no fue hasta después del 2020 que llegó al cine de forma masiva, su semilla ya estaba plantada desde antes. Obama, ya desde su presidencia, mostraba ideas woke. El progresismo ya dominaba el Partido Demócrata, y no solo en Estados Unidos. Lo woke se fue expandiendo como un virus en partidos de izquierda por todo Occidente, incluso en Latinoamérica. Volviendo a Estados Unidos. Muchas políticas fortalecieron lo woke. Se empezaron a imponer narrativas como el racismo estructural, los privilegios blancos y las microagresiones, generando un rechazo generalizado hacia los blancos. La ironía. Todo eso ocurrió mientras había un presidente afroamericano en el poder, que además deportó a más de 3 millones de personas y destruyó Libia en 2011, dejando al país en ruinas. Pero claro, eso lo justifican porque Obama es cool, progre y dice cosas como: si tienes éxito, alguien más lo hizo posible por ti. O sea, según él, tu esfuerzo personal no vale nada, todo lo hiciste gracias a otros. Ridículo. En estos años también se unieron más al movimiento woke los colectivos LGBT, sobre todo trans, lesbianas, y también las feministas. Como siempre en esta ideología, se pusieron el traje de víctima, acusando a los hombres de ser los opresores, los machistas, los culpables de todo. Aunque ya tenían todos los derechos, actuaban como si vivieran en los años 50 bajo represión. Así funciona lo woke. Si no estás de acuerdo con ellos, eres fascista. Nació lo peor del mundo. En 2016 llega Trump a la presidencia. Aunque fue una victoria enorme contra el sistema y contra los progres, el movimiento woke no se detuvo. Twitter censuraba cualquier opinión contraria.
Decías algo en contra del progresismo, y te suspendían. Luego llegó el 2020, la pandemia y el estallido del BLM, Black Lives Matter, tras la muerte de George Floyd. Con esa excusa, muchos progres y woke salieron a romper propiedad pública, causando caos absoluto. Como se explica en este video, y por cierto crédito a la chica que lo hizo, está en la descripción. BLM fue usado por las élites woke para culpar a Trump de racista, y también para atacar a los policías. Este caos ayudó a que Trump perdiera las elecciones del 2020. Una elección ganada susísima por los demócratas, donde hasta los muertos votaron. Desde entonces, los woke tomaron el control total de Estados Unidos, iniciando una era oscura. Adoctrinamiento en las escuelas, censura total, y una cultura de victimismo asfixiante. Pero ahora vamos con las funas. Bueno, todos sabemos lo que son las funas, ¿verdad? Así que ahora, vamos a profundizar en cómo estos progres más llorones que la Llorona y el Monina en sus peores días, se dedicaron a meterle como 30 funas a diferentes celebridades de Hollywood y un creador de videojuegos muy famoso que ya les voy a decir. Pero ojo, solo voy a hablar de ellos, porque si me pusiera a explicar todas las veces que estos progres lloraron por una palabra, un chiste o un tuit del 2009, me quedaría aquí como una hora completa, fácilmente. Así que presten atención porque esto no es más que una cadena de exageraciones, histerías colectivas y cancelaciones injustificadas que solo muestran lo ridículo del progresismo woke. En junio de 2020, J.K. Rowling generó una avalancha de críticas por un tuit donde defendía que solo las mujeres biológicas menstruan. Fue acusada de transfobia por decir algo que, desde la biología, es un hecho. Las personas trans, aunque se sometan a cirugías, no pueden menstruar porque no tienen el aparato reproductor femenino. Lo dijo incluso uno de mis profesores en Middle School aquí en Estados Unidos. En la biología, solo hay hombres y mujeres. Todo lo demás es creencia personal, pero hoy en día, si dices eso, te acusan de fascista, de odio o de discriminación. La verdad se volvió peligrosa. Y luego, en 2025, Rowling volvió a ser funada por celebrar un fallo judicial que reafirmaba legalmente el sexo biológico como base para la definición de mujer en Reino Unido. Subió una foto con un puro y una copa, como diciendo, ganamos una batalla. Ese gesto fue interpretado como provocador. Para mí, fue totalmente basado. Es curioso que critiquen tanto a Rowling por defender la definición tradicional de mujer, cuando lo que estaba en juego era justamente borrar el concepto biológico que tiene siglos de historia. Si esa ley no se frenaba, imagina hasta dónde habría llegado esa redefinición en todo Occidente. Y bueno, esta es una de las ridiculeces y hipocresía que los woke o progres que defienden. Está bien si quieres ser trans, está bien y hazte cirugías, pero no creas que solo por eso vas a menstruar o tener hijo, eso olvídate, y además no toques términos de la biología, que eso sí es confirmado, no tienes derecho a modificar conceptos que bien precisamente es de la ciencia y la biología. Luego, en febrero de 2021, Gina Carano fue despedida de The Mandalorian por hacer una comparación en redes sociales donde equiparaba el trato hacia los republicanos con el que sufrieron los judíos en la Alemania nazi. Además, compartió memes críticos con las vacunas del COVID y también algunas teorías sobre fraude electoral. ¿El resultado? Disney cortó todo vínculo con ella. Sin vuelta atrás. Pero acá viene la hipocresía descarada. Pedro Pascal, su compañero en la serie, comparó a los votantes de Trump, los MAGA, con nazis, sin dar ningún argumento serio o análisis. Y Disney no solo no lo sancionó, sino que lo siguió premiando. O sea, Gina Carano es cancelada por una comparación política, pero Pascal no, aunque hace lo mismo o peor. La diferencia es simple. Carano es conservadora. Pascal es de izquierda. Y eso basta para que los progres y los woke la funaran. La acusación Gina Carano fue 100% real, al menos en el ámbito de noticias públicas y redes sociales. En ese momento era así. Pero una cosa está clara. Disney no actuó por principios, sino por miedo. Quería contentar a los progres llorones y woke. Y así, la carrera de Gina Carano quedó en el abismo, mientras Pascal sigue siendo mimado por la industria. Otra muestra más de la hipocresía brutal de la cultura woke. Bueno, en octubre de 2020, Chris Pratt fue blanco de un intento de cancelación bastante absurdo. Todo empezó por un meme en Twitter que decía, de estos 4 actores de Marvel, uno tiene que irse.
¿A quién sacas? Los actores eran Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pine y Chris Pratt. A pesar de ser algo aparentemente inocente, cientos de usuarios votaron por Pratt y empezaron a atacarlo duramente. ¿El motivo? Su religión. Pratt es miembro de Soe Church en Los Ángeles, una congregación con vínculos a Hillsong, la cual ha sido acusada de tener posturas conservadoras y anti-LGBT. Aunque Pratt nunca ha hecho declaraciones homofóbicas, lo acusaron de ser homofóbico por asociación. En noviembre del mismo año, fue criticado por no asistir a un evento de recaudación de fondos para los demócratas durante las elecciones presidenciales. Por eso, muchos asumieron sin pruebas que era republicano o incluso pro-Trump. También fue blanco de ataques personales. Lo acusaron de ser mal padre por no mencionar a su hijo con Anna Faris en una publicación sobre su nueva hija con Katherine Schwarzenegger. Para colmo, incluso lo relacionaron con teorías conspirativas como QAnon, sin pruebas de ningún tipo. Se viralizó el hashtag Cancel Chris Pratt, pero la cancelación no funcionó. Actores del mismo Marvel, como Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, quienes además son conocidos por su afinidad con los demócratas, aunque ya no tanto, salieron a defenderlo públicamente. Una vez más, los progres y woke intentaron cancelar a alguien solo por no alinear su vida con su ideología. Pero esta vez, no lo lograron. Lo que les digo. Como saben, hace apenas unas semanas, intentaron funar o cancelar a Sydney Sweeney otra vez, pero lo que muchos no sabían es que esta no fue la primera vez. Volvamos a agosto de 2022. Sydney organizó un cumpleaños tipo campestre para su madre en Idaho. Todo iba bien, hasta que algunos invitados usaron gorras rojas tipo maga y camisetas con el mensaje Blue Lives Matter. ¿Qué pasó? Pues ya se imaginan. Las redes explotaron, que si Sydney era conservadora, que si era racista, etc., pero su hermano aclaró que las gorras decían en realidad, Make 60 Great Again, una broma familiar por el cumpleaños número 60. Además, los que llevaban esas gorras ni siquiera eran de la familia directa. Y aquí viene lo más irónico. En 2020 Sydney Sweeney apoyó públicamente a las protestas de Black Lives Matter. Incluso cuando muchas de esas manifestaciones terminaron en actos violentos, ella mostró su simpatía por la causa woke. Pero la verdadera traición vino en 2025, cuando el anuncio de American Eagle en el que aparece orgullosa mostrando sus genes, o jeans, fue catalogado por progres y feministas como supremacía blanca o eugenesia o hasta propaganda nazi. ¿En serio? En ningún momento el anuncio sugiere algo de eso. Solo muestra una mujer hermosa, fuerte, y segura de sí misma. Punto. Y como dato curioso, el mensaje del anuncio era un juego de palabras entre genes y jeans. ¿Acaso eso es fascismo? Pero claro, parece que hoy en día ser blanca, guapa y estar orgullosa de cómo eres es motivo de linchamiento social. Las críticas vinieron sobre todo de ciertos sectores del feminismo, que no soportan que una mujer hermosa y exitosa no repita sus discursos, peor claro, ellas son más feas que pegarle a tu mamá o a tu abuelo. Pero aquí viene el giro. El tiro les salió por la culata. Porque más tarde, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, salió a defenderla, diciendo que esta era la nueva estrategia de los woke, atacar a mujeres guapas, y después Donald Trump confirmó que Sydney se había registrado como republicana desde junio de 2024, y también dijo, literalmente ese anuncio es lo más hot que he visto. Que mi parecer tiene toda razón Trump, yo lo considero así, esto fue lo más sexy, hermoso y sensual que ha hecho Sydney Sweeney, y hasta incluso pasé un buen rato con un amigo fiel, pero ta en serio, resultado final. Las acciones de American Eagle subieron de un 10% a un 18% en pocos días. Una vez más, los progres intentaron cancelar, y terminaron dándole más poder, más fama y más apoyo del que ya tenía. Así que sí, muy probablemente Sydney Sweeney ya se alinee completamente con el Partido Republicano, después de estas dos traiciones que le hizo la misma izquierda que alguna vez apoyó. Si no te gustó el comercial, no pasa nada, no lo veas. Y punto final. No tienes que armar un escalo de llorones para intentar cancelar a ella, no eres dueño de ella puede hacer lo que ella quiera. ¿Tú feminista? No puedes obligar a nadie. Bueno, como sabes, Scott Cawthon fue acusado de anti-LGBT por donarle al Partido Republicano. ¿Y por qué doy esto mucha profundidad? Es porque, a diferencia de algunos de esta lista que la mayoría quedaron ilesos, es más, algunos se beneficiaron, al contrario de Gina Carano y su carrera está por los suelos. Pero el punto es,
Con Scott Cawthon, fue peor, porque no solo lo insultaron, también recibió amenazas de muerte. Estuvo muy confinado probablemente por esto. Fue tanta que llegó el punto que se retiró en 2021. Esto fue el quiebre, con él se fue la esencia de FNAF. Una franquicia que revolucionó el género del horror para siempre. Los wokes y progres esencialmente mataron a FNAF, porque FNAF fue de un juego de horror y verdadero miedo, a... no sé. Ustedes díganme. Exacto. En un juego para niño y de aventura. Y sí, ya sé que aún está presente y que apareció como uno de los productores de la peli de FNAF, pero esa esencia de FNAF, de suspenso, miedo, al final se fue con Scott Cawthon. Y bueno, después de todo esto, y que aún no te has dado cuenta de lo nefasto que es esto, te voy a dar tips para que te des cuenta de lo dañino de esto. Revisar el daño que ha hecho esta cultura. La verdad, todo esto lo que mostré solo lo punta del iceberg, hay más, y más funas y no a solo celebridades de Hollywood, pero no solo celebridades, también youtubers y más etcétera, y incluso la mayoría influencers progres o woke son acusadores y son individuos muy asquerosos, y también la otra versión peor, y además que defienden también la religión más machista de la historia como el Islam. 2. Revisión a ti mismo. Si eres parte de esa supuesta minoría reprimida como gays o afros, lesbianas etcétera, mirar si aún estás siendo reprimido. Mirar noticias y caos donde la comunidad LGBT hicieron algo polémico y asqueroso, y mira si también el adoctrinamiento hubo y que también reconoce que ya no eres una minoría reprimida y que ya tienes derechos, hasta incluso privilegios, en tema de medios de comunicación, ya que todos ellos te van a defender. 3. La más importante. 4. La otra más importante. Y bueno gente, llegamos al final del video, muchas gracias por ver, si te interesó coméntame algunas cosas que debo mejorar en la edición del video, así que ya me despido, chao.